hermanos, vamos a dar paso a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Tomen sus asientos, hermanos, pónganse cómodos. Y vamos a reflexionar en el mensaje, hermanos, de esta tarde, que va de acuerdo a la época, en los momentos en los cuales estamos viviendo el periodo, hermanos. Este tema o el lema de este día es que si la Biblia apoya las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, hermanos. Es lo que vamos a ver en esta tarde, qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto acerca de estas ceremonias, fiestas de la gente, hermanos. Tenemos la lectura del tema en 1 Corintios capítulo número 10, hermanos. Esa es la lectura del tema, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 20 y 21, hermanos. Dice la Biblia: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Obviamente está hablando de los dioses de ellos, de los paganos. Y no querría, hermanos, no quiero que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así nada más, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, le está hablando a los hermanos fuertes en la fe, a los hermanos que tienen un conocimiento más elevado acerca de la palabra de Dios. Pero estos hermanos a veces confundían la libertad con libertinaje, se iban más allá de lo que era permitido. Y en aquellos tiempos, hermanos, en Grecia, como en muchos otros pueblos, la gente acostumbraba a tener dioses, divinidades, y esos dioses o divinidades tenían ciertos días del año que eran consagrados y eran sacrificados animales, generalmente eran sacrificados toros en los templos paganos, y eran fiestas que eran concurridas por todo el pueblo, la gente participaba, era una celebración multitudinaria, la gente se iba a esos lugares. Y muchos hermanos de la iglesia de Corinto que ya habían creído en Cristo Jesús estaban tan acostumbrados a ese tipo de ceremonias, a ese tipo de prácticas, estaban tan habituados que les era muy difícil poder desprenderse de taco de esas prácticas, y llegaban al extremo de que iban a esos templos donde se veneraban esos dioses, sacrificaban animales, la carne de esos animales era consumida ahí, y ellos iban hasta ese lugar, se sentaban a la mesa y participaban de las fiestas, de las celebraciones. Y dijo el apóstol Pablo, hermanos, huid de la idolatría. Los hijos de Dios tenemos que huir de la idolatría. No tenemos que contemplarla, no tenemos que estacionarnos en ella, tenemos que correr en sentido opuesto, tenemos que huir. Digo el apóstol Pablo, aquel que participa de la mesa del Señor, hermano, está participando de Dios, está teniendo comunión con Dios. Cada 14 de Nisan, cuando nosotros venimos a este lugar y participamos de la cena del Señor, estamos teniendo comunión con Dios, estamos participando de la mesa de Dios, estamos teniendo comunión entre los hermanos y entre Dios. Así también aquel que participa de la mesa de los demonios, entonces, hermanos, está siendo partícipe con los demonios. Y dijo el apóstol Pablo, yo no quiero, hermanos, que ustedes sean partícipes de los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican, no se lo están sacrificando a un Dios,
En realidad ese Dios no existe, ese Dios es ficticio. Ese Dios solamente vive en la imaginación de las personas, pero en realidad no existe, no ve, no siente, no escucha plegarias, no hace absolutamente nada porque es ficticio. Hay alguien que está atrás de ese culto, hay alguien que está fomentando ese culto, hay alguien que está incitando a los gentiles a ese culto, y esos, hermanos, son los demonios. Digo el apóstol Pablo, hermanos, lo que los gentiles sacrifican, en realidad no se lo están sacrificando a ese Dios. Atrás de todo eso está el demonio. Hoy, hermanos, hoy en este día estamos a 28 de octubre. Y el día martes 31 de octubre, el día martes por la noche, ustedes van a ver, todos vamos a ser testigos, año con año somos testigos de que las calles se llenan de brujitas, de brujitos, de calaveras andando, de momias, de zombies, monstruos, demonios, muertes. O sea, van a ver todo tipo de espectros andando por las calles, pidiendo Halloween, con una calaverita, no, una calabacita en la mano, pidiendo Halloween. Me da mi Halloween. Y van las madres por los niños, y a veces las madres pues no se quieren quedar atrás de esa celebración, de esa diversión, y entonces las madres también se disfrazan, van con su tecurucho en la cabeza, ¿verdad? Va en la cabeza con el tecurucho ahí, lleno de medias lunas crecientes y estrellitas de 5 picos, y algunas llevan hasta varitas mágicas, y andan ahí las madres juntamente con sus hijos participando de la celebración. Y es diversión, o sea, los niños se divierten, están disfrutando al máximo su niñez, y las madres pues parece que no tuvieron una infancia y están también participando de la ceremonia, disfrazándose de entes. Entonces, es una celebración que a la gente le gusta, le fascina. Yo tengo que admitir que yo también alguna vez pedí Halloween. Yo también pedí Halloween alguna vez, cuando era niño una vez pedí Halloween, no solamente lo hice una vez lo hice, no sé si que se acuerde que una vez, inclusive mi hermano Lioso, muchos conocieron a mi hermano Lioso agarró las vendas y se enrolló las vendas por todo el cuerpo y se puso tinta roja por todo el cuerpo y andaba ahí en la calle pidiendo Halloween. Y mi papá también se emocionaba, mi papá se subía al techo y pasaban los niños y les aventaban monedas. ¿Que se acuerda? Se subía al techo y estaba mi papá aventando las monedas a los niños y dulcitos de ahí, estaba aventando ahí, y iban todos los niños ahí a aglutinarse. Entonces son fiestas que la gente se goza haciendo ese tipo de disfraces, dan rienda suelta a la imaginación, y muchos consideran una fiesta inofensiva, una fiesta inocente, y dicen, pues qué de malo tiene vestir a los niños de monstruitos, no tiene nada de malo, se considera algo totalmente inocente. Y luego después, aproximadamente 2 días después, eso sería el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Ese día por la mañana, desde muy temprano, se van a encontrar los panteones repletos de gente. Van a estar los panteones llenísimos de gente. Va a estar lleno de comerciantes ahí, lleno de cañas, de atoles, de dulces, de comidas, de mezcal, de tequila, pan de muerto, de calaveritas de azúcar, de dulce. Y es lo que se va a ver ese día. Multitudes de gente van a estar ese día y muchos se van a quedar toda la noche ahí en el panteón. Pueden estar así
haciendo mucho frío y mucha gente va a estar ahí en el panteón, va a estar ahí en la tumba de sus seres queridos hasta el amanecer. Puede hacer mucho frío y la gente va a aguantar el frío con tal de estar ahí en la tumba. Y ese día, pues ahí en ese momento, pues van a comer, todos van a convivir, toda la familia, y no solamente van a comer ellos, bueno, sí comen ellos nada más, porque ellos también llevan comida para sus muertos, por ejemplo, si al muerto le gustaba mucho cierto tipo de comida, bueno, pues le llevaban ese tipo de comida. Si al muerto le gustaban cierto tipo de dulces, le llevan ese tipo de dulces. Si al muerto era un niño que le gustaban mucho los juguetes por su infancia, pues le llevaban ahí sus juguetes, le llevan triciclitos, para que el niño esté ahí jugando, supuestamente el muerto venga también a jugar con sus juguetes. Ahí algunas señoras llevan ahí tequila y bebidas embriagantes. ¿Y por qué le llevan tequila? ¿Sabes que a mi viejo le gustaba mucho estar tomando? Mi viejo le gustaba mucho estar bebiendo, entonces yo le traigo su tequila para que mi viejo venga de los muertos y se goce con nosotros. En realidad pues no viene el muerto, muchas veces son los panteoneros los que van y agarran los tequilas, dejan las botellas completas ahí, va el panteonero y ese es su agosto y se lleva las botellas de tequila a su casa. Imagínense, se cuesta una botella de tequila, pues él aprovecha. Entonces se consideran fiestas inocentes. Hay las famosas calaveritas. Las calaveritas estamos refiriendo a esos epitafios humorísticos que se dicen con respecto a alguna persona que está viva. Generalmente se toman a políticos, a personas del espectáculo, y se hace una serie de rimas acerca de la muerte que se lleva a tales personajes públicos. Esos son los famosos calaveras, todos los hemos escuchado, ¿verdad? Las calaveras. Entonces la gente así se divierte con las famosas calaveritas, así la gente se está divirtiendo. Y eso es la celebración de las gentes. Nosotros como iglesia de Dios, los que tenemos la palabra de Dios como norma, como regla de fe, ¿cuál es nuestro concepto? ¿Qué es lo que nosotros opinamos con respecto al Halloween y al Día de Muertos? ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto? Sabemos que todas esas son prácticas de las gentes. Muchos han o hemos participado de esas ceremonias. A muchos nos participamos de ellas, nos gozamos en ellas. Ahora hemos llegado al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que desprendernos, erradicar, huir de ese tipo de prácticas. Eso era cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Dice el libro de los Efesios, capítulo número 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Amén. Dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más. O sea, ya no andemos más. Si antes anduvimos en ese tipo de cosas, nosotros ya no debemos andar más en ese tipo de cosas. Dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad o en la vaciedad de su sentido o de su conocimiento. Ellos están haciendo ese tipo de cosas porque no conocen la palabra de Dios, no saben el origen o la tradición de todo ese tipo de cosas, y por eso es que ellos las están haciendo. Pero nosotros, ahora que conocemos la palabra de Dios, no tenemos que andar más como los otros gentiles que andaban en la vaciedad de su sentido. Sigue diciendo el versículo 18, hermanos, teniendo, o sea, ellos los gentiles, el entendimiento entenebrecido.
oscuro que no les permite ver bien las cosas. Ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ellos viven, hermanos, en una total ignorancia. Están celebrando Halloween, pero no saben de dónde viene Halloween. Y muchos ni siquiera saben lo que significa Halloween, solamente están diciendo noche de brujas, Halloween. Y se están divirtiendo con la palabrita. Algunos otros están copiando la cultura de Estados Unidos y dicen travesura o dulce. Dulce o travesura. Y otros están gozando con el Día de Muertos. Y están gozando porque es una tradición de los mexicanos y se sienten orgullosos porque los mexicanos tienen una tradición propia y quieren seguir la tradición propia de los mexicanos, pero muchas veces no se sabe de dónde viene ese tipo de cosas. Dice aquí el apóstol Pablo que ellos tienen entendimiento entenebrecidos. Pero también dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, hermanos. Hechos capítulo 17. Versículo número 30. Dice, pero Dios, habiendo disimulado o pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hermanos, porque es ignorancia, es total ignorancia. Y Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora Dios denuncia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, es lo que Dios quiere. Dios olvida todo eso. Dios dice, está bien, guardaste Halloween, guardaste el Día de Muertos y guardaste no sé qué tanto tipo de cosas. Estabas en la vacidad de tu sentido, vivías en la ignorancia, pero Dios también lo pasa por alto. Dios se olvida de todo esto. Pero lo que Dios quiere de todos nosotros es que nos arrepintamos. Los niños están allá en aquel lugar, pero a los niños se les está instruyendo que ese tipo de cosas no agradan a Dios. Y nosotros tenemos que instruir al niño en la palabra de Dios, en ese tipo de cosas. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ella. Es importante que nosotros también como adultos conozcamos el origen de todo ese tipo de cosas. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de Halloween, el famoso Halloween. Noche de brujas, Halloween. ¿Qué significa Halloween? Halloween. En realidad Halloween, hermanos, es una forma acortada. Es una forma acortada, su origen es de origen céltico, pero tomado también de los Estados Unidos de América o de la lengua anglosajona o inglesa. Es una forma cortada de Ayowen Abed, es la palabra original que se utilizaba. Ayowen Abed. Ayowen Abed significa la víspera de todos los santos. Es en sí la verdadera etimología de la palabra Halloween. Ayowen Abed, que es la víspera de todos los santos. Pero aquí nos preguntamos, bueno, ¿por qué víspera de todos los santos? ¿Qué tiene que ver con los santos? Si estamos hablando de entes demoníacos que supuestamente andan en la calle o que están prefigurando entes demoníacos, la gente está vestida de demonios. Entonces, si la gente está vestida de demonios, ¿qué tiene que ver la víspera de todos los santos? Ven que no tiene ninguna relación. No hay absolutamente ninguna relación, porque estamos hablando de que es la víspera de todos los santos, pero aquí estamos hablando de demonios. O niños disfrazados de demonios, de monstruos, de zombies que andan ahí pululando por las calles. Esta celebración, hermanos, es de origen pagano. Cuando hablamos de origen pagano estamos hablando de origen idolátrico. Pagano es idolátrico, es la gente que adora a dioses, a ídolos ficticios.
Eso es el paganismo. Esta fiesta tiene que ver de pueblos que existían allá por Europa, los pueblos célticos. Ahí el hermano Ángel hablaba acerca de los célticos, los pueblos célticos. Creo que todos ustedes en alguna ocasión han escuchado los pueblos célticos. Los pueblos célticos, hermanos, son varios pueblos que habitaban en alguna parte de Europa. Ellos habitaban lo que actualmente se conoce como Inglaterra, como Irlanda, como Escocia. Esos países, hermanos, que actualmente son Irlanda, Inglaterra y Escocia, anteriormente estaban habitados por pueblos que manejaban una misma lengua, la lengua céltica. Eran pueblos célticos. Los pueblos célticos, hermanos, los pueblos célticos dividían el año en dos partes. El año lo dividían en la primera parte que era oscura y la primera parte que era clara. La primera parte que era oscura ellos la empezaban a contar desde noviembre hasta abril. Esa era la parte oscura, y la parte clara ellos la tomaban desde abril hasta noviembre. Así dividían los célticos el año, la parte oscura y la parte clara. La parte oscura era la época invernal, el tiempo de frío. Para ellos era la época oscura, la época invernal. Y los pueblos célticos, hermanos, estaban regidos por una clase de sacerdotes, y esos sacerdotes eran llamados los druidas. Los druidas, creo que algunos también ya han escuchado esa palabrita, los druidas. Los druidas eran sacerdotes célticos que no solamente practicaban los sacrificios, ellos practicaban sacrificios tanto de animales como de personas. Sacrificaban también personas para apaciguar la ira de sus dioses. Y había una divinidad, es aquí donde quiero enfatizar, hermanos, había una divinidad de los celtas llamada Samain o Shamain. Creo que la pronunciación correcta viene siendo Shamain. Shamain era una deidad a los cuales los pueblos célticos temían. O sea, no adoraban. La gente, los druidas, la gente común que pertenecían a esos pueblos célticos, le temían a Shamain. Pero no era un temor reverencial. Hay muchos hermanos que dicen, yo temo a Dios, pero están hablando de un temor reverencial a Dios. Inclusive el verdadero temor a Dios desaparece con el amor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Pero esa gente, los celtas, no querían a Shamain, le tenían pavor, le tenían miedo, así como un esclavo le tiene temor a su amo que es un tirano. Los celtas le temían a Shamain, creían que Shamain era un dios vengativo, un dios cruel, un dios que demandaba sangre. Por esa razón es que los druidas constantemente realizaban sacrificios, tanto de animales como de personas, para apaciguar la ira de Shamain. Y Shamain, hermanos, tenía un día estaba dedicado a Shamain. Ese día es el día que precedía a el primer día del año. Para ellos el primer día del año era noviembre, y el día que precedía el primer día del año, el día que precedía a las tinieblas, a la oscuridad, era el 31 de octubre. El día del 31 de octubre era el día de Shamain. Es el día en el cual los celtas creían que entraba el periodo oscuro. Es el día en el cual Shamain salía. Y Shamain se decía que él oscurecía el tiempo. Él decía que Shamain tenía el poder de debilitar al sol y hacer que la luz del sol durara menos, porque en invierno los días claros duran menos y la noche dura más. Y ellos creían que todo eso se debía a Shamain, que Shamain tenía el poder de debilitar al sol y que los días fueran más cortos y la noche fuera más larga, porque Shamain era el dios de las tinieblas y de la muerte. Entonces, cuando iniciaba la época invernal,
octubre, ellos creían que los campos verdes dejaban de ser verdes y se ponían marchitos, secos, porque todo era a consecuencia de Shamay. Shamay es el que le quitaba la hermosura a los campos, los hacía sombríos, los hacía grises con el invierno, y ellos creían que el clima gélido invernal provocaba muchas muertes y todo era por culpa de Shamay. Entonces la gente supersticiosa encerraba a los animales del ganado, los ocultaba porque le tenía miedo a Shamay. Y se decía que Shamay, en ese día 31 de octubre, que era su día, Shamay en ese día soltaba a los espíritus de los muertos, que todos los espíritus de los muertos eran soltados por Shamay. Tanto los espíritus de las personas que habían sido buenos como las personas que habían sido malos. Es decir, si un delincuente había muerto, Shamay soltaba el espíritu de aquel delincuente que venía al mundo de los vivos, y muchas las veces esos espíritus de difuntos delincuentes iban a buscar venganza en contra de las personas que estaban vivas. Entonces la gente tenía temor al 31 de octubre porque era el día que Shamay soltaba a los espíritus de los difuntos, y los espíritus de los difuntos venían a hacer estragos en la gente, y la gente tenía temor, la gente tenía miedo, y para eso estaban los sacerdotes, los druidas. Los druidas iban a las partes altas, a las montañas, y empezaban a hacer grandes fogatas, y empezaban a llenarlos de comida, y agarraban nabos. Dicen que los nabos eran un tipo de bambú, que ellos los ahuecaban, y en ese tipo de huecos que hacían de los nabos, ponían velas o carbones para iluminar. Y los druidas efectuaban sacrificios de animales y de humanos para aplacar la ira de Shamay, que ellos creían que se desataba con toda su furia precisamente en su día, y a partir de toda la época invernal. Entonces, ¿qué hacían ellos? La gente, por temor, se disfrazaba de espectros, se disfrazaba de monstruos, se disfrazaba de demonios, para hacerle creer a los espíritus de los difuntos que ellos también eran espíritus que andaban vagando por la tierra. Entonces ellos, en su ignorancia y en su superstición, se disfrazaban de espectros, de demonios, para confundir a aquellos espíritus que venían a cobrar venganza de los vivos. Entonces, así es como ellos se protegían. Entonces, en esos días las calles, las principales calles, se llenaban de monstruos, de brujas, de espectros, porque la gente estaba disfrazada para poder engañar a los espíritus que venían a buscar venganza. Y las casas igual. Las casas también las decoraban con figuras siniestras para que los demonios o los espíritus pasaran de largo y no les hicieran absolutamente nada. Y ponían esos nabos, aquellos tipos de, ¿cómo podemos llamarle así? Bambús, que les ponían esas velitas en medio para iluminar, y también les ponían comida. ¿Para qué era la comida? Se dice que la comida que ellos ponían era para distraer a los espíritus. En lugar de que esos espíritus fueran a cobrar venganza de los humanos, entonces se dedicaran a comer. Entonces ese es en sí el origen del Halloween. Tiene que ver con el dios Shaman. Cada vez que la gente está celebrando el 31 de octubre, su origen es Shaman. Notemos que todo ese tipo de prácticas que ellos hacían es exactamente lo que la gente está haciendo hoy en día. La gente está disfrazando de monstruos, de espectros, de vampiros, de todo ese tipo de cosas. Están emulando aquella época de los celtas, que se disfrazaban de brujos y de espectros. Entonces esas eran prácticas de los celtas. Después, hermanos,
Se dice que los irlandeses son los que llevaron la fiesta de Halloween a los Estados Unidos de Norteamérica, allá por el año de 1840. Ahí llevaron la fiesta de Halloween. Recordemos que los irlandeses vienen de los celtas, entonces ellos son los que introdujeron la fiesta de Halloween en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a mucha gente sí le pareció gracioso, le pareció entretenido, pero muchos grupos religiosos no les parecía que se estuvieran utilizando figuras de monstruos, figuras satánicas, en ese tipo de cosas, y la fiesta como que no pegó, o sea, no se introdujo. La introdujeron, pero en realidad la fiesta no tuvo auge, no tuvo el éxito que se esperaba. La fiesta tuvo éxito hasta el año de 1921. En el año de 1921, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, es cuando se hizo el primer desfile de disfraces en relación con Halloween. Y los irlandeses, cuando llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, vieron cosas mucho mejores que los nabos. Vieron ahora calabazas, ahora a ellos se les ocurrió a las calabazas ahuecarlas, hacerles una carita ahí y poner una vela en medio. En realidad eso de la calabaza tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos son los que empezaron a utilizar las calabazas en el año de 1921. Ese es exactamente el origen de Halloween. Como podemos ver, hermanos, tiene que ver con un ídolo, con un monstruo, o con alguien que vivía solamente en la imaginación o la superstición de los pueblos paganos. Ese es en sí el origen de Halloween. La Iglesia Católica modificó el nombre. La Iglesia Católica, para cuando llegó a esa parte de Europa, para ganar a esos pueblos que estaban conmemorando Chamán, o que le tenían miedo a Chamán, y que ese día estaba dedicado a Chamán, entonces la Iglesia Católica dejó de llamarle el día de Chamán, le llamó el día de Halloween, que es la víspera de todos los santos. Entonces la Iglesia Católica le cambia el nombre para que no se llame el día de Chamán, ahora se le llama Halloween, en la víspera de todos los santos. ¿Por qué se le llamó la víspera de todos los santos? Bueno, porque la Iglesia Católica, allá por el año, era el día 13 de mayo, la Iglesia Católica el día 13 de mayo celebraba una fiesta que se llamaba el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es el día en el cual todos aquellos santos que no tenían un día en el calendario, ustedes saben que los santos de la Iglesia Católica tienen un día del año. Por ejemplo, San Juan tiene el día 24 de junio, existe el día de San Clemente, el día de San Tiburcio, el día de Tadeo. O sea, todos los días del año están dedicados a un santo que vivió en esa tierra, pero como el año solamente tiene 365 días y hay más de 365 santos, entonces sobran santos. Entonces hay muchos santos que se quedan sin día. Entonces, para que no hubiera santos que se quedaran sin día, dedicaron el día 13 de mayo al Día de Todos los Santos. Entonces la Iglesia Católica tenía el Día de Todos los Santos. Entonces cuando la Iglesia Católica llega hacia los pueblos celtas y los conquista y quiere introducir sus tradiciones católicas, la Iglesia Católica toma el día de Chamán, el 31 de octubre, y lo transforma el Día de Todos, la víspera de todos los santos, porque cambió del 13 de mayo al 1 de noviembre. Por esa razón se le llamó Halloween, que es la víspera de todos los santos, porque cuando llega el 31 de octubre, entonces se está en vísperas de todos los santos. Ese es el por qué la Iglesia Católica le llamó Halloween. Le quitan a Chamán y le llaman la víspera de todos los santos. Es el origen. Entonces, hermanos, si a alguien se le ocurre salir con su niño vestido de brujita o de monstruo o de algún ente, en realidad, hermanos, está reviviendo a ese dios mitológico llamado Chamán. Entonces no se les olvide, hermanos, Chamán.
Shammai es la deidad cruel y vengativa que los celtas temían, y que el día de él era el 31 de octubre. Pero ¿qué del Día de Muertos, hermanos? ¿Qué es el Día de Muertos? Los mexicanos están muy orgullosos del Día de Muertos. Es que somos mexicanos, dicen. Somos mexicanos y estamos orgullosos del Día de Muertos porque los mexicanos son los que inventaron el Día de Muertos. Los mexicanos, los pueblos antiguos son los que celebraban el Día de Muertos, y nosotros seguimos la tradición de nuestros antepasados. Dicen algunos, vamos a desprendernos de Halloween, porque el Halloween son los gringos. De ellos el Halloween. Nosotros no vamos a enfatizar tanto a Halloween, nosotros vamos a enfatizar el Día de Muertos porque es el día que inventaron los mexicanos. Pero ¿saben qué, hermano? Los mexicanos no inventaron el Día de Muertos. Hay muchos pueblos de la antigüedad que honraban y veneraban a los muertos. No es propio de los mexicanos. Es mentira de que los mexicanos son los que se les ocurrió estar venerando a los muertos. Muchos pueblos de la antigüedad ya honraban y veneraban a los muertos. ¿Quién no ha escuchado a los egipcios, hermanos? Los egipcios también honraban y veneraban a los muertos. Inclusive tenían un dios, el dios de los muertos. El dios de los muertos se llamaba Anubis. Era el dios de los egipcios, el dios de los muertos era Anubis. Y Anubis, hermanos, era un dios que tenía el cuerpo así de una persona, pero tenía la cabeza de un perro. Se decía que específicamente era la cabeza de un chacal. Se cree que ellos utilizaban la cabeza de un chacal porque los chacales siempre andaban ahí en los panteones buscando cadáveres muertos con que alimentarse. Ellos se alimentan de carroña, los chacales. Entonces, como ellos le tenían temor a los chacales porque iban a alimentarse de los muertos, entonces idearon al dios de los muertos con una cabeza de chacal. Y los egipcios embalsamadores, ellos querían preservar el cuerpo de los difuntos para que él pudiera llegar hacia diferentes esferas. Entonces, todos aquellos que morían, los egipcios creían que el dios Anubis los trasladaba, y él se encargaba de recibir a todos los muertos y se encargaba de conducirlos a diferentes lugares. Entonces, eso era una práctica, hermano, no es propio de los mexicanos. Es mentira que los mexicanos inventaron el Día de Muertos. Todos los pueblos paganos de la antigüedad han venerado, han honrado a sus muertos. Los griegos también. Los griegos también tenían el dios de los muertos. Era Hades. Hades era el dios de los muertos. O sea, todos aquellos pueblos que no conocen la palabra de Dios han honrado a los muertos, y Dios detesta ese tipo de prácticas. Vamos a ver un pasaje, hermanos. Isaías capítulo 65. Amén. Isaías capítulo 65, hermano, dice el versículo 3 y 4. Dice la Biblia, hermanos: pueblo que en mi cara me provocan de continuo ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes en los ladrillos. Dice que se quedan. Entonces, esa práctica, hermanos, ya existía. Eso de quedarse en los sepulcros hasta el amanecer y llevarles comida para que los muertos vengan a disfrutar la comida. Todas esas son unas prácticas ancestrales de pueblos que no conocen la palabra de Dios. Y aquí vemos que Dios dice, hermanos, me provoca la continua. A Dios le provoca continua todo ese tipo de cosas. La gente lleva comida a los muertos, pero el muerto no se va a comer esa comida porque el muerto, hermanos, nada sabe. Absolutamente nada. Lo que ellos están haciendo, están sacrificando, hermanos, a los demonios, como dijo el apóstol Pablo. Lo que los gentiles sacrifican, no se lo están sacrificando a los muertos, se lo están llevando, hermanos, a los demonios. Claro que el demonio tampoco se va a comer esa comida, se la va a comer el panteonero, ¿verdad? Pero es la superstición de la gente, hermano. Entonces es mentira que los mexicanos inventaron el Día de Muertos. Aquí los pueblos
los pueblos indígenas que habitaban nuestro país antes de la conquista española. Estamos hablando de los mayas, los totonacas, los purépechas, todo ese tipo de pueblos que habitaban antiguamente aquí en nuestro país. Todo ese tipo de pueblos, hermanos, en el mes de agosto, ellos tenían un mes dedicado a los muertos. Todo un mes, todo el mes de agosto, ellos se dedicaban a los muertos. La primera parte del mes de agosto se dedicaban a los muertos niños, todos aquellos niños que murieron en su niñez. Y la segunda parte del mes de agosto se dedicaban a los muertos que eran adultos. Entonces, esos pueblos de la antigüedad que habitaban aquí en México, ellos dedicaban todo el mes de agosto a los muertos. Y esos pueblos indígenas tenían una diosa, la diosa de los muertos. Esa diosa de los muertos se llamaba... ya se me fue el nombre de esa diosa. Setlacay, el guapo, por ahí va su nombre, es un nombre de esos raros. Setlacay, por ahí va el nombre de esa diosa. Setlacay, por ahí va el nombre de esa diosa. Setlacay, hermana Karina, puede ahí en la revista que tengo, donde viene una diosa fea que tiene cara de calavera. Ahí viene el nombre de esa diosa, si me puede ayudar ahí. Sí, ¿Sería esta? exactamente, esa es la diosa Mictexihuatl. Repítalo. Mictecatziguatl. Ese es el nombre de esa diosa. Mictequecihuatl, por ahí va el nombre de esa diosa. Un trabalengua, ¿verdad? Es que yo no hablo totonaca. Era el nombre de esa diosa. Era la diosa de los muertos. Y esa diosa, hermanos, actualmente se transformó en la Catrina. La Catrina y esa diosa es exactamente la misma diosa. Ahí Karina puede ver que tiene la cara de calavera. Amén. Tiene la cara de calavera. Porque ellos así la representaban. Era una mujer, ahí puede verle también pechos, pero tiene una cara de calavera. Entonces, ellos creían que la diosa de la muerte era esa diosa. Y esa diosa se encargaba de llevar a todos los muertos a cierto lugar. Entonces, era la creencia que ellos tenían. Entonces, hermanos, cuando llegan los conquistadores a nuestro país, cuando llegan a México, ellos mueven la fecha de la celebración del Día de Muertos y la trasladan a el 1 de noviembre. Entonces, así es como nace el Día de Muertos. Esa celebración que ellos tenían en agosto, ahora la trasladan al 1 de noviembre. El 1 de noviembre fue dedicado originalmente a los niños que murieron. Y el día 2 de noviembre fue dedicado a los adultos que murieron. Exactamente. Y el 1 de noviembre, recordemos que fue llamado el Día de los Santos Difuntos, que es una celebración de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica celebraba el día 13 de mayo y la transfirió al 1 de noviembre. Y ahora aquí la Iglesia Católica, cuando llega a México, no desaparece la celebración del Día de los Muertos y la traslada al 1 y 2 de noviembre. Ese es en sí, hermanos, el origen del Día de Muertos. Tiene que ver con pueblos, con gente que no conoce a Dios, que celebra a los ídolos. Y todavía hay gente hoy día, hermanos, todavía hay gente hoy en día que dice que ellos adoran a la Santa Muerte. ¿Lo han escuchado, verdad? Ellos adoran a la Santa Muerte. Dicen algunas personas, yo siempre traigo aquí mi Santa Muerte, lo traigo en mi pecho, y andan bien orgullosos exhibiendo la Santa Muerte. O van en las camionetas y traen atrás la figura de la Santa Muerte. Y dicen algunos, es que la Santa Muerte me protegió de la muerte. Así lo dice, ¿ah? Es que me dieron un balazo y el balazo chocó exactamente donde estaba la figura de la Santa Muerte y la Santa Muerte me protegió. Entonces, ¿cómo es posible de que la muerte los proteja de la muerte? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo la muerte los va a proteger de la muerte? Ellos están pensando de que la Santa Muerte los va a ayudar, los va a proteger. Pero eso no es así, hermanos. La muerte no los puede proteger. Y esa creencia de que la muerte los va a proteger no es de ahorita, hermanos. Es una práctica
ancestral. La Biblia ya hablaba de ese tipo de prácticas. Vamos a ver el profeta Isaías, hermanos, capítulo 28. Amén. Isaías capítulo 28, versículo número 15. Fíjense la práctica de aquella gente. Isaías capítulo 28, versículo 15. ¿Ya lo quiere, hermanos? Amén. Dice, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte. Dice, yo tengo un pacto con la muerte, decían ellos. Hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros. Así es. Ellos dicen, nosotros hemos hecho un pacto con la muerte. Cuando venga el turbión, cuando venga la tempestad o cuando venga la destrucción, como nosotros hicimos un pacto con la muerte, entonces no nos puede pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la muerte nos va a proteger. Yo he hecho un pacto con la muerte. Yo tengo la santa muerte que me está protegiendo. Entonces vemos, hermanos, que esto no es de ahorita, es algo que ya existía. La gente dice, la muerte me protege. Y Dios dijo más adelante, hermanos, versículo número 18. Dice el versículo 18, y será anulado o cancelado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él Hollados. O sea, no es cierto que la muerte te va a proteger. Tú crees que hiciste un pacto con la santa muerte, pero la muerte no te va a proteger. Cuando venga la destrucción, cuando venga el azote, mira, te va a llevar. Y la muerte no va a poder hacer absolutamente nada por ti. Entonces vemos, hermanos, que estos sitios de prácticas pues ya existían desde la antigüedad. La gente ya celebraba ese tipo de cosas. Y la Biblia dice, hermanos, que la muerte no es una amiga de Dios. La Biblia nunca dice eso. La Biblia no dice que la muerte sea nuestra amiga. La Biblia dice, hermanos, que la muerte es un enemigo. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Amén. Dice, y el postrer enemigo, fíjense bien, ¿qué es la muerte, hermanos? ¿La muerte es amiga o es enemiga? Aquí dice clarito, no está diciendo que la muerte sea una amiga. La muerte no es amiga, la muerte es un enemigo, dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Y dijo Dios a través del profeta Oseas, oh muerte, yo voy a hacer tu muerte. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, hermanos, que Dios arrojó al infierno y la muerte, hermanos, al lago de fuego. ¿Para qué, hermanos? Para que se destruya totalmente. Entonces la muerte no es una amiga, la muerte es una enemiga. La muerte, hermanos, es la consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué no podemos celebrar el Día de Muertos? Simple y sencillamente, hermanos, porque dijo Cristo, hermanos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Esto lo pueden ver en Mateo 19 o 22. Dios es Dios de vivos, Dios no es de muertos. Dios no se goza porque están de los panteones celebrando a sus muertos, o que los muertos, que les lleve cempasúchil a los muertos, o que les lleve atole, o que les lleve tamales a los muertos, porque los muertos no se lo pueden comer. Eclesiastés 9:5, un pasaje que todos conocen de memoria, dice, el muerto nada sabe porque su memoria es puesta en el olvido. Todo su amor, todo su odio y toda su envidia ya pereció, no tiene más parte en este siglo. Todo lo que se haga en este momento, las ofrendas florales que se llevan, usted puede gastar una cantidad de dinero bárbara, puede vaciar sus bolsillos llevándole las mejores flores al muerto, llevándole las mejores comidas al muerto, y el muerto no tiene más parte en todo lo que hace aquí en este mundo, hermanos. Por esa razón, pues no vamos a celebrar los muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y los muertos nada saben. Dice el Salmo 146, versículo 5, saldrá su espíritu
Léalo, hermano Israel, lea ese versículo, Salmo 146, versículo 5. Dice: bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios. El versículo que es un antes o después que dice: Saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. amén. Cuando el muerto expira, en ese día también expira, hermanos, sus pensamientos. Por tal motivo es totalmente absurdo y lógico que le vayan a llevar ofrenda a los muertos. Y Dios no quiere nada de ese tipo de prácticas. Dios aborrece todo ese tipo de prácticas, como lo vimos en el capítulo 65 del profeta Isaías. Y dijo Dios al pueblo de Israel: yo no quiero que ustedes practiquen lo que practicaban las gentes. ¿Qué practicaban las gentes de la antigüedad, hermanos? Consultar a muertos. Consultaban a muertos. Y Dios dijo: yo no quiero que ustedes sigan participando de esto. Deuteronomio capítulo 18, hermanos. Deuteronomio capítulo 18. Dice del 9 en adelante: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios, no aprenderás a hacer según las abominaciones. O sea, la gente hace todo ese tipo de abominaciones. Yo digo: yo no quiero que tú sigas practicando ese tipo de abominaciones. No es hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fragador de encanto, ni quien pregunta pitón, ni mágico, ni quien pregunte, hermanos, A los muertos. ni quien pregunte a los muertos. Ni quien pregunte a los muertos. Entonces, hermanos, olvidémonos de todo ese tipo de cosas. Son prácticas de los pueblos que no conocían a Dios, que vivían en la vanidad de su sentido, hermanos. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de todo tipo de cosas. Dijo el apóstol Pablo: ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Y nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. Entonces, apartémonos de todo ese tipo de cosas, hermanos. Que Dios bendiga. Amén. Amén.